al doctor Mario Rodríguez Hurtado. Señores, la reunión que ha avanzado hasta hoy dice que su propósito es efectuar un balance. Porque efectivamente la reforma ya no es doctrina, ya no es opinión de magistrados o académicos. Ya dejó de ser eso. Ahora es una política pública. Porque el servicio de justicia penal es eso, un servicio que compone las políticas públicas de un Estado, con un señalado usuario y con la expectativa de que se satisfagan las necesidades de ese usuario. Por lo tanto, si en Huaura se dio el inicio en el 2006 y hemos caminado todos estos años, lo que el Estado y la población quiere es que le digamos qué hemos producido con esta reforma. Si esta reforma tiene sentido, razón para sostenerse y prolongarse en el tiempo, o es mejor no seguir gastando dinero en ella. En este tiempo, señores, el Estado ha invertido 1.400 millones de soles. Tiene derecho el que contribuye, tiene derecho el usuario a decir, con ese gasto que he ganado, preguntémonos, ¿el servicio de justicia penal satisface a la colectividad? Le dice, tu deseo de paz, sosiego, tranquilidad está servido, porque el crimen retrocede, ya que lo procesamos debidamente e imponemos las sanciones cuando corresponda y evitamos el error judicial. ¿Podemos decir que eso le estamos entregando a la comunidad? Sosiego, paz, tranquilidad, seguridad, no porque prevengamos los delitos, porque esa es tarea de otros sectores, sino porque los procesemos oportunamente e impongamos sanciones, aunque fuesen severísimas pero justas, para evitar la impunidad, o también emitamos fallos que eviten el error judicial de castigar a quien no es culpable. Eso quiere la colectividad. Y una política pública tiene que responder a esos requerimientos. ¿Qué quieren las víctimas? Consuelo, resarcimiento, indemnización. ¿Hemos avanzado en ello? ¿O las víctimas siguen siendo los menesterosos y los abandonados del sistema? Y finalmente, ¿qué quieren los reos? Los procesados, usuarios del sistema. Algo muy elemental, que su situación se resuelva en tiempo razonable, que no los tengan en la incertidumbre, en la indefinición. El reo no tiene por qué pedir que lo absuelvan, porque eso ya se verá en el proceso. O que le impongan una pena menor, porque también eso es un asunto que lo determinará el proceso. Pero el reo sí tiene derecho a que resuelvan su situación en tiempo razonable y a que no haya dilaciones indebidas. Muy bien, preguntémonos. En esta política pública llamada Servicio de Justicia Penal, ¿estamos satisfaciendo lo que nuestros usuarios requieren? Sociedad,
víctimas y procesados? ¿O aún no logramos romper ese esquema de ineficacia e ineficiencia, que significa algo muy concreto? No se produce lo que se debe producir, y cuando se produce poco de aquello, se lo produce con un gasto enorme. O sea, ni se es eficaz, no hay productos, ni se es eficiente, porque cuando se produce algo, se lo hace con demasiado gasto. Ya les digo, la suerte de la reforma, y por eso es importante un balance, está en demostrar que nuestro usuario está mejor servido, que la crisis del servicio se ha empezado a remontar y que los productos son constatables. Y gracias a Dios, pese a todos los problemas, pese a todas las dificultades presupuestales, interpretativas, de logística, etcétera, nuestro nuevo modelo, a diferencia de otros países, se habla mucho de Colombia, ¿no? ¿Saben cuántos expedientes tiene Colombia atascados con el nuevo sistema? 1,5 millones. 1,5 millones de expedientes no lo pueden resolver con el nuevo sistema. Por eso que ese modelo está siendo corroído y carcomido por la crítica. En Chile ya ingresaron numerosos proyectos de ley para modificar el código que ha sido criticado por prodelincuente, por mano blanda y puerta giratoria. En el Perú, señores, podemos ofrecer resultados con todos los problemas que tenemos. Primer resultado: han ingresado al sistema con el nuevo código más de 750,000 causas. 750,000 causas con el nuevo sistema. De esas ya se han resuelto el 74%. Terminaron, concluyeron, no van más, ya no son carga. 74%. ¿Cuánto produce el viejo sistema? En Lima, donde aún padecemos la vieja carreta del Código de Procedimientos Penales y el procedimiento sumario, producimos apenas del 100% de causas, 32% se solucionan. El resto queda pendiente. Comparen, señores. 74% de resolución contra 32%, y digan si el Estado no ha hecho un tremendo ahorro con este esfuerzo. Por eso, cuando surgen voces cavernícolas que quieren traer abajo el código, que dicen que es prodelincuente, o sea, repitiendo, ¿no?, las mentiras hechas en Chile, ¿no es verdad?, contra el modelo, hay que decirle: estos son los resultados. Mira lo que produce el viejo sistema, mira lo que produce el nuevo sistema. La misma situación ocurre con los reos privados de libertad y que no son encontrados aún culpables o procesados en juicio. En Lima, los internos sin sentencia presos superan el 70%. En casi todos los distritos judiciales donde ya rige el nuevo código, los inculpados presos son menos del 50%. Ese también es un resultado que nunca antes siquiera nos imaginábamos. Desde que yo estudié en San Marcos hace más de 40 años, ¿no?, siempre se decía que era una desgracia que en las cárceles no estuvieran los condenados, sino básicamente los inculpados. Esto ha empezado a revertir. Y por eso, si somos amigos de la reforma, el balance que hagamos debe ser descarnado, porque hay dos factores que conspiran contra el código. Uno, la caverna, el medioevo, los políticos e instituciones inquisitoriales que, al ver que esto es transparente, rápido y productivo, no quieren perder poder. Y por eso esgrimen cambios, modificaciones legislativas y críticas. A todos esos cavernarios que quieren traer abajo el código habría que preguntarles: muy bien, tú dices todo esto respecto del modelo, ¿qué modelo propones tú?
pero no solamente crítica, sino qué modelo de investigación, de juzgamiento, de paradigmas, de principios planteas. Nadie lo tiene. No hay un solo artículo, no hay una sola opinión integral y seria que nos diga el modelo acusatorio contemporáneo no es correcto y debe ser sustituido por otro. Nadie. Lo único que hacen es decir, miren ese error, miren este otro, fíjense cómo ha aumentado la residencia o cosa por el estilo. Pero así no se puede dialogar con quien no tiene una posición clara, aunque sea discrepante a la nuestra. Por eso hay que reafirmarnos en el diseño. En el diseño del código que es conforme a la Constitución, al estándar internacional del sistema penal democrático, que intente equilibrar la seguridad y las garantías. Por consiguiente, el primer adversario, el más peligroso, el que nos acecha permanentemente, es el adversario inquisitorial que no quiere perder poder y que tiene muchos contactos, sobre todo en los medios de comunicación que se encargan de darle colores dramáticos y tétricos a la situación que vive el país. Pero también, señores, hay otro problema, el ultragarantismo. La postura que cree que las garantías son absolutas, que la prueba de oficio, que nace según el código del debate probatorio, no cae del cielo. No es que al juez se le ocurre e ingresa con una concepción probatoria al juicio, no, que aparece en la medida en que hay una necesidad que atender, ¿no? Por el debate probatorio en las partes, y por eso el código sabiamente dice, cuidando de no sustituir la actividad de las partes, lo que no quiere decir que se debe excluir la prueba de oficio. Señores, en Estados Unidos, ya, la mata del modelo adversativo, solo que en las películas eso no se ve, el juez, para imponer una sanción, hace una indagación propia. El juez. O sea, el jurado dice guilty, pero ahí no acaba la cosa, porque hay que imponerle la sanción. Para establecer esa sanción, el juez, ya sin juicio, ya sin jurado, hace una indagación. Y si descubre el juez que hay asuntos graves que afectan la decisión del jurado, anula la decisión del jurado. Díganme, eso es mucho más que prueba de oficio. En la mata, señores, en la mata del modelo adversarial. Y nadie dice que ahí hay resabios inquisitoriales o que eso está mal y que hay que corregirlo. El ultragarantismo también ocasiona serios daños porque no entiende que el modelo solo se legitima cuando es eficaz y eficiente. Eso importa resultados. Respetando el debido proceso, sin duda, pero resultados. Porque lo primero que se hace cuando no se resuelve apropiadamente una causa es culpar al modelo. O decir que el modelo no sirve. O señalar que invade competencias, como en algunos casos la policía ha querido sostener. Bueno, pero para no tomar demasiado tiempo, porque también debo ceder la palabra a otros expositores, y porque la brevedad es el manjar de los jueces y ciertamente de cualquier auditorio, me circunscribiré al asunto de la defensa y la investigación criminal. Por eso que he invocado este título, ¿no? Los derechos de la defensa, que están muy conectados con los derechos del imputado. Y lo voy a hacer con una pregunta. ¿Para qué? Para que se entienda que las equivocaciones, los errores, y para ser más literal, las burradas de la defensa, no las tiene por qué resolver el fiscal ni el juez. Si el defensor es tan necio, tan torpe,
que luego de entrevistarse con su cliente, luego de examinar los elementos de convicción que hay contra él, la envergadura de la denuncia, es tan necio, tan torpe de no decirle, en este caso lo que te conviene es no declarar, guardar silencio, y no lo hace, y permite que su cliente declare rodeado de todas las garantías. Entonces después, en el juicio, en la etapa intermedia, no puede decir, señor juez, por favor, proteja a mi patrocinado que yo, perdonen la palabra, estúpidamente no supe defender. O señor fiscal, no tome en cuenta eso. ¿Por qué? Porque estaría violando el derecho a la autoincriminación. Oiga un momentito, señor. ¿Y usted qué hacía cuando convocamos a su cliente para que declare? ¿Usted no tuvo acceso a la carpeta fiscal? ¿No pidió las copias simples de todo lo actuado? ¿No le permitimos intervenir en todos los actos procesales que se realicen durante esa etapa? Y usted, así y todo, permitió que su cliente declare, y cuando las declaraciones son adversas y surgen contradicciones que permiten corroborarse en cuanto a sindicación con otros medios de investigación, ahora usted pretende que la fiscalía y el juez lo salve. O sea, ahora las culpas del juez son las del abogado, las culpas del fiscal son las del abogado, o cada quien debe responder. El sistema acusatorio no es 3 funciones y 3 sujetos procesales separados. Lo que el abogado hace o deja de hacer, lo tiene que pagar, perdiendo el caso, obteniendo una resolución adversa a sus pretensiones. Por eso a mí me sorprende que se discuta si sobre la declaración, si las declaraciones del imputado no se pueden usar cuando no lo hace en juzgamiento y lo ha hecho durante la etapa de investigación. ¿Cómo que no? Ha tenido un defensor, ha tenido todas las garantías. Ese defensor le debió decir, aquí no nos conviene declarar. Fíjense, y esto es más grave, porque en nuestro país, equivocadamente, pero la ley así lo ha señalado, a quien declara siendo imputado no se lo obliga a jurar. O sea, puede mentir. Han habido algunos náufragos que inclusive dicen que el mentir es un derecho. Señores, yo soy abogado defensor, nunca he sido magistrado. Y yo como abogado defensor les digo categóricamente que el defensor tiene que construir su pretensión desde un comienzo. Tiene que ser cuidadosísimo y tiene que siempre pensar en cuál es la estrategia de persecución para contraponer una estrategia de resistencia. Si no lo hace, tiene que perder el caso, y eso va a depurar de rábulas y de abogados chicaneros el gremio. Cuando la gente sepa que ese abogado no supo cumplir su tarea, pese a que el código le daba todas las facultades, entonces nunca más lo contratarán. Y eso será una sanificación del cuerpo de los abogados. Mucho se critica a los fiscales, a los jueces, a los policías. ¿Y los abogados? ¿Qué? El abogado es tan constructor del proceso como el fiscal y está obligado a cumplir sus tareas para que el juez, que es imparcial, pueda decidir. No hay que pretender que el fiscal le haga la tarea ni el juez. Él tiene sus obligaciones y él debe hacerlo. Y le lanzo una pregunta. A ver, los que son abogados, ¿qué dirían? Y los jueces y fiscales. A un individuo lo atrapan en delito flagrante, lo detienen cometiendo el hecho, la policía, digamos acá por la campiña, lo atrapan. Pero para traerlo a la comisaría van a invertir por la distancia, digamos, media hora. En media hora recién van a llegar a la comisaría. Y el detenido le dice, jefe, me tocó perder. Fíjese lo que ha pasado. Y le relata al policía un conjunto de hechos, un conjunto de datos, de referencias. El policía no lo ha torturado. El policía no lo ha engañado. El policía no lo ha incitado a eso. Él mismo
seguramente por las circunstancias de la detención y toda la adrenalina que hay de por medio, le dice, bueno, me tocó perder y esto ha sido así. ¿Hay abogado ahí? No hay abogado. ¿Hay fiscal ahí? No hay fiscal. ¿Hay juez ahí? Tampoco. Pregunto, ¿esa declaración vale o no? ¿No vale? ¿No vale? ¿Por qué no? No será declaración del imputado como dice el código. No será confesión porque no cumple los requisitos de la confesión. Pero ¿es un indicio o no? ¿Es un dato o no? ¿O no sirve? ¿O da igual que lo haya hecho? Una cosa es declarar bajo tortura, una cosa es declarar bajo presión, engaño, etcétera, o estando en condiciones de declarar bajo la regla del código no permitirlo, por ejemplo, lo esconden, cuando ya llegó el abogado, ya llegó el fiscal, eso ya sería distinto, pero no es el caso. O es que ese policía va a decirle, verdad, ¿no? No vaya a ser que después tenga yo problemas y el fiscal también, oye, mejor cállate, o te voy a poner un esparadrapo para que no hables hasta que lleguemos a la comisaría. Pregunto, ¿eso no es válido? ¿Eso no se puede usar? ¿No es un indicio? Una vez más, el ultragarantismo puede traer abajo el modelo, porque no entiende lo que es eficacia y eficiencia, porque no entiende que el servicio de justicia es una política pública y que no solo está hecho de garantías, sino también de seguridad. La gente no solo quiere que se respete una garantía porque abomina la tortura, abomina la extorsión, el maltrato, pero la gente tampoco quiere impunidad. Y hay circunstancias en las cuales aquello que haya dicho el imputado, fuera de las circunstancias en las que se le podría tomar una declaración, ¿por qué no va a valer? ¿Cómo ingresará aquello al juicio? ¿Cómo? Mediante testimonio del policía, que es quien ha recibido esa declaración. Y la defensa podrá hacer todos los cuestionamientos, ¿no es cierto? Oiga, señor fiscal o señor juez, no debe tomarse en cuenta esta declaración porque no es verdad que él espontáneamente lo haya dicho. Porque el policía no le leyó sus derechos, que eso sí tiene que hacerlo, apenas lo detiene. O lo amenazó, o lo presionó, o le dijo, vaya cantando nomás, porque si no voy a apresar a tu hermano, o a tu mujer, o a tus hijos. Para eso está la defensa. ¿Por qué la defensa necesita muletas del fiscal o del juez? La defensa es un sujeto procesal tan importante como el Ministerio Público. Y si quiere detectar esas nulidades o esos vicios, para eso tiene los mecanismos, una audiencia de tutela ante el juez, para excluir aquello que considere que no debe tomarse en cuenta contra su cliente. Entonces, en la investigación preparatoria y sobre todo la investigación criminal es donde el abogado defensor debe ser muy exigente consigo mismo, porque es la única manera de hacer valer sus derechos y proteger los derechos de su cliente. Si ese caballero no sabe de criminalística, no sabe de cadena de custodia de la evidencia, no sabe de medidas de coerción para buscar prueba, en algunos casos sin orden judicial para que se confirme luego, y en otros donde necesariamente tiene que haber orden judicial, como por ejemplo la intervención telefónica. Si ese abogado no sabe nada de nada, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese pobre hombre procesado va a pagar las consecuencias. Felizmente nuestro código permite que el juez lo licencie a ese abogado por burro, cuando la indefensión ya es manifiesta, cuando el juez se percata, ¿no?, que esa pobre persona en realidad no tiene defensor, porque el que está ahí
solo tiene ese nombre, pero no es el que ejerce, y cuando eso es manifiesto, evidente, grosero, es que el juez puede licenciarlo para que entre un defensor público. Miren, señores, uno de los datos del balance es el siguiente. Comparada con respecto a su proceder con el nuevo código, la defensa pública antes de oficio, ¿no es cierto? Y la defensa privada, la defensa pública goza de crédito, goza de simpatía. Y hay muchas personas que teniendo dinero, o sea, no estando carenciadas, porque el defensor público es para la gente que no tiene recursos, gente de dinero dice, yo quiero que me defienda el defensor público. ¿Por qué? Porque está capacitado, porque sabe qué hacer en cada momento, está en la comisaría, está en la fiscalía, sube al juicio. Ese es el defensor que yo quiero. Y muchos defensores privados ahora pues tendrán que dedicarse a otra cosa. Porque el nuevo modelo lo único que hace es premiar el mérito, la dedicación, el esfuerzo, la estrategia, interrogar, contrainterrogar, elaborar una teoría del caso. Todo eso exige esfuerzo. Termino con el siguiente ejemplo. Giuliani, gran fiscal de Nueva York, en su momento, década del 70, investigó a la mafia neoyorquina, llevó a juicio a más de 50 criminales. Trabajó más de 4 años en ese caso. Por eso a mí me asusta cuando en el Perú hay algunos que dicen que para investigar las organizaciones criminales bastan los 20 días de diligencias preliminares u otro plazo que no puede ser mayor. Oiga, señor, ¿acaso estamos investigando una OF, una omisión de asistencia familiar, una estafa, un delito de bagatela? No, señores, estamos investigando criminalidad organizada y eso requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y eso es correcto. ¿Cómo lo logramos? El código da la solución. Con los plazos especiales de investigación. Acá se cree que los plazos de investigación solo son los de preliminares y de la formalizada. No, señor. El agente encubierto tiene su propio plazo. De entrada nomás son 6 meses y se puede renovar tantas veces sea necesario. Ahí está el plazo especial de investigación. Y eso hay que usarlo para delitos como lavado, tráfico, extorsiones, secuestros, criminalidad organizada. ¿Qué queremos llevar a juicio? ¿Tonterías, bagatela? ¿O realmente casos que alarman a la población para que el pueblo vea que los fiscales acreditan la culpabilidad, que a esos acusados se les ha dado todos sus derechos y que el juez imparcialmente y a la luz de la prueba dice culpables y la pena máxima porque es la pena justa? Así es como debe funcionar el código. No con posturas contrarias a los derechos, pero tampoco con posturas que absolutizan los derechos y lo hacen caer en la impotencia al modelo. Como digo, en la investigación criminal hay 2 asuntos claves. La información, cómo se recolecta, cómo se incorpora, cómo se incluye. 1, y las medidas de coerción. Son los 2 pivots, ¿no? En toda investigación criminal, el problema es lograr información sobre el hecho y sus intervinientes y adopción de medidas cautelares o negatorias de las mismas. ¿El abogado qué debe hacer? Debe combatir la información del fiscal que ingresa y aportar, si lo tiene a bien, porque no está obligado, la información de descargo. Ese es el trabajo del abogado. Y ahí tendrá que contar con una estrategia. ¿Va a declarar, no va a declarar? ¿Qué testigos va a llevar? Etcétera, etcétera. Y en materia de coerción, manejar los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad para ver si lo que el fiscal está solicitando es procedente o no lo es y decirle al juez, señor, aquí no hay razón para dar una prisión preventiva o no hay razón para confirmar esta detención preliminar o pido que
se declara inválido todo lo que se ha obtenido en un allanamiento por no ser de acuerdo a ley. Eso es lo que debe hacer el abogado. Para eso está, para eso le pagan, sea el Estado o su cliente. Ni fiscales, ni jueces tienen por qué sacarle las castañas del fuego. Al contrario, que aprendan o que aprendamos los abogados, que sufran en carne propia que al cliente no se lo engaña, no se lo estafa, no se le miente, sino se le defiende apropiadamente. Eso tiene que aprender, a litigar estratégicamente. No hay que ser complaciente con los abogados, señores, pese a que yo soy solo abogado defensor. Porque el deber del abogado es relatar y convencer, ¿no? Incorporar información de descargo, oponerse a las medidas cautelares cuando no corresponden y asegurar el debido proceso a su patrocinador. Les contaba lo de Nueva York. Bueno, pues Giuliani investigó 4 años, ¿correcto? Llevó a juicio a 50 y tantos procesados. Realizó más de 430 actuaciones probatorias, ¿correcto? Y como ven, ahí a nadie se le ocurrió decir que había roto el plazo razonable, que habían dilaciones indebidas o que se había cometido un exceso. No, señores, investigar criminalidad organizada es completamente distinto a investigar criminalidad rupestre, común y corriente, de bagatela. Por eso en nuestro caso no debemos asustarnos, porque los grandes asuntos que llegan a juicio en el Perú apenas son, me parece, 6 o 7% del 100% de causas. De manera que hay bastante espacio para poder dedicarle el tiempo necesario y el esfuerzo necesario a esos casos graves, para evitar impunidad y también para evitar el error judicial. Al pueblo no le gusta ni la impunidad ni el error judicial de condenar a quien no es culpable. Si el abogado no coopera en eso, vamos mal. Y cierro haciendo una referencia. Muchos hablan de Colombia, de Puerto Rico, de Estados Unidos, dicen que el modelo es adversarial, y no es así, pues. Porque en el Perú, aun cuando nuestro código es una miscelánea porque ha tomado muchas influencias, hay veces contradictorias, por ejemplo la norteamericana y la alemana, la italiana también, muchas veces no calzan, pero ese es nuestro modelo, pues. Hay que peruanizarlo. Bueno, en nuestro modelo, el abogado debe saber que la investigación es una sola, no hay 2 investigaciones, hay una sola, que es la del fiscal. En la investigación el fiscal es el dueño, el señor, el domine. Se ha hecho la investigación para él. Por eso que con lo que se hace en la investigación no se puede condenar, solo acusar. En cambio, el juicio, el dueño, señor y domine es el juez. En ambas interviene el abogado, pero como no tiene carga, no tiene obligaciones, pasa fluidamente. Entonces, si en el Perú solo tenemos una investigación, porque el modelo adversativo se caracteriza porque hay 2 investigaciones, la del fiscal y la del abogado. Ustedes vayan a Estados Unidos y contraten un abogado, ese abogado va a investigar tan igual como el fiscal. Y para acceder a cuestiones oficiales, el juez lo empodera. O sea, es el investigador de la parte procesada. O sea, hay 2 investigaciones. Por eso antes del juicio tienen que intercambiar. Se llama discovery. A ver, tu abogado, ¿qué lograste? Tal cosa. Tu fiscal, ya. Intercámbiense para con conocimiento de causa ir a juicio. Acá no, pues. En el Perú no, señores. Por eso el modelo no es adversativo. En el Perú hay una sola investigación. Todo lo que ingresa a la investigación se hace a través del fiscal. Y si el abogado es un torpe que no sabe aprovechar esa vía, entonces es su problema, no del fiscal. Porque además el fiscal tiene que cumplir con un principio que se llama objetividad. Quiere decir que debe incluir la información de cargo y de descargo. Pero ¿de dónde va a venir la información de descargo? No necesariamente la fiscalía, porque no la puede conocer, tiene que venir de la defensa.
pero a través del fiscal. Lo que no puede hacer el abogado es decir, bueno, yo tengo mis testigos, tengo mis peritos y no me interesa lo que haga el fiscal. Un momentito, señor. Eso tiene que ingresar a través del fiscal. Y cuando el fiscal, pese a la pertinencia, utilidad y conducencia, dice, no, defensa, esto no va, entonces ahí yo reclamo ante el juez para que el juez le diga al fiscal, no, este señor tiene razón, introduzca usted o realice usted estos actos de investigación. Eso es lo correcto. Para eso necesitamos muletas. Para eso requerimos que el abogado sea un sujeto procesal mediocre, torpe, rabulesco. No, necesitamos un buen abogado. Así como requerimos fiscales pesquisas, sabuesos, perros de presa, que no dejen la persecución ni el crimen impune, así como necesitamos esa clase de fiscales, así como necesitamos jueces imparciales, que no estén contaminados, que atiendan a las partes, que aprecien y valoren la prueba y decidan imparcialmente, también necesitamos abogados defensores que cumplan su tarea de asegurar el debido proceso a su cliente y de introducir toda la información de descargo que sea necesaria. Si cada quien no hace su trabajo, nuestro modelo no va a sobrevivir. Y si no sobrevive, bueno, volveremos a las cavernas y que cada quien haga justicia por su mano. Gracias.